Muy bien, buenos días, Dios los bendiga. Buenos hermanos, vamos a comenzar esta lección número 10 del discipulado, pero antes vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta mañana, te damos gracias, Señor, por la vida, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener este nuevo día y también de continuar avanzando en el estudio de tu palabra. Así que encomiendo a mis hermanos en tus manos, confiado que tú les ayudes a caminar en la vida cristiana. Dirígenos en este tema de este día. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con la lección número 10. Ya hemos avanzado hasta este momento a la lección 10, que se llama El testimonio de tu vida. Gracias a Dios porque ya estamos casi a 3 lecciones de concluir este curso de discipulado cristiano. Y bueno, gracias a Dios por todos los que lo están escuchando y los van a escuchar y van a aprender a través de estos estudios que queremos poco a poco mejorar. Así que bueno, gracias a Dios vamos a comenzar entonces la lección número 10, que se llama El testimonio de tu vida. Dice 1 Corintios 10, 31 y 32. Si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Vamos a hablar del testimonio de la vida, que nuestra vida, como vivimos, puede abrir un camino para que después no tengamos la oportunidad de compartirle a alguien del Señor. Así que un llamado que Dios nos hace es a vivir de tal manera que podamos ser un testimonio para los demás. Es importante en el plan de Dios. Comenzamos leyendo la lección número 1, que habla acerca de que estamos a salvo. La 2, que tenemos a Cristo en nuestro corazón para ayudarnos, para vivir en nosotros. Que aunque tenemos que presupuestar que va a haber lucha, porque tenemos lucha con nuestra carne, con el mundo y con el enemigo, pero Dios nos da la gracia para vencer. Y si tropezamos, también la lección 4 nos dice que podemos regresar a Dios al arrepentirnos, confesar ese pecado y continuar adelante. Entonces, para fortalecer el cristiano necesita leer la Biblia, orar y comprometerse con la iglesia, asistir a la congregación. Estas 3 cosas son muy importantes. Aprendimos un poquito acerca de cómo funciona la iglesia, y también vimos las ordenanzas de la iglesia, que es el bautismo y la cena del Señor. Ahora estamos viendo que todo eso sirve para que nosotros tengamos una comunión con Dios, pero también porque Dios tiene un propósito. El plan de Dios es rescatar la mayor cantidad de personas posibles antes de que venga el juicio de Dios a la tierra. Y para esto escogió Dios hacerlo a través de nosotros, quienes hemos recibido por fe la salvación del Señor, que nos hemos encontrado al Señor, el que nos ha escogido, y ahora le podemos servir dando un buen testimonio de la obra que Dios hace en nosotros, mostrándola al mundo para que ellos vean que sí podemos vivir de otra manera. Así que es muy importante. Así que cualquier cosa ya en nuestra vida pasada podíamos vivir como queríamos, no nos interesaba quién nos viera o lo que hacíamos, pero ahora nos interesa qué es lo que Dios piensa, pero también queremos dar un buen testimonio. En todo, se trata de la vida normal, no se trata de fingir absolutamente nada, pero que Dios nos dirija a tener una vida de tal manera que podamos ser un testimonio para todos. En lo cotidiano, en la manera cómo nos comportamos en el trabajo, en la escuela, en la casa, con los amigos, con los vecinos, todo eso puede haber una oportunidad para que alguien pueda escuchar o no la palabra. A veces nosotros queremos hablarle de Cristo a alguien, pero ellos se van a fijar siempre y van a magnificar siempre más las cosas que nosotros hacemos. Por eso es importante no hacerlo para la gloria de los hombres, pero hacerlo para la gloria de Dios, como dice este versículo. Al comer, al vivir, al hacer las cosas que hacemos, debemos hacerlo para glorificar a Dios, para que no seamos un estorbo para ninguna persona. Amén. Parte de lo que es la vida cristiana significa aprender a caminar con el Señor, y aprender a caminar con el Señor, y le hemos hablado que la obra del Señor se hace en la mente y en el corazón. Nada más Dios lo puede hacer, por eso dependemos de la obra del Espíritu Santo, quien va a usar la palabra
Dice un versículo que me ha estado sonando en mi mente, dice: en aquellos posteriores días, dice el Señor, yo pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Esa es la obra de Dios, la verdadera obra de Dios, lo que hace que nosotros no seamos una religión, sino que hay una realidad, una comunión entre Dios y tú. Y si es así, en la parte más importante de tu ser, que es el espíritu, ahí empieza Dios a trabajar y empieza a hacer las cosas para transformar tu vida. Dios quiere que seamos testigos de su poder. Yo, por ejemplo, antes de que viniéramos a Cristo, éramos a lo mejor esclavos del pecado, de nuestras pasiones, de la debilidad de este cuerpo, del temor, de muchas cosas, pero cuando venimos a Cristo, de verdad empezamos a creer y el Espíritu de Dios hace una obra en nosotros, entonces empezamos a caminar, empezamos a avanzar y Dios empieza a transformar nuestras vidas. Debemos de permitir que Dios haga una obra dentro de nosotros. Todo lo que es real es esa obra del Espíritu. Yo recuerdo un testimonio de un hermano que conocí, que había conocido al Señor en la cárcel, y cuando él ya recibió a Cristo por fin, pues él quería que todo fuera automático, y no, al contrario, hay luchas, pero él aprendió entonces a depender del Señor. Tú tienes que aprender a depender del Señor, a dejar que Dios haga la obra en ti y te transforme. Dios ha prometido poner gozo verdadero, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza dentro del corazón de nosotros conforme vamos creciendo. Y esto nos convierte entonces en testigos de Cristo, porque Él quiere mostrarles a los hombres lo que Él puede hacer. Nosotros somos el modelo de lo que Dios hace. Así que es fácil o claro que cuando comenzamos la vida cristiana y la gente se da cuenta que acudimos a la iglesia, que estamos yendo a la iglesia y que en ocasiones nosotros, les predicamos del Señor, entonces nos volvemos a veces el objeto de que ellos estén observándonos, ellos estén mirándonos y puedan señalarnos inclusive las cosas que nosotros hacemos. Pero es parte del propósito de Dios que la gente te vea. La Biblia dice que la luz fue diseñada para estar encima de un candelero para alumbrar, y nosotros la misión que tenemos en la tierra ahora al ser cristianos es darle luz a este mundo de tinieblas a través de la obra del Señor. Así que debemos estar dispuestos, rendirnos, aceptar ese compromiso de poder. No somos perfectos ni vamos a ser perfectos, pero sí podemos cambiar y sí podemos dar un buen testimonio de lo que somos, dejando que Dios obre en nosotros. Y así que es importante que ahora que venimos al Señor, si antes habíamos practicado cosas, vicios, cosas a veces hasta no necesariamente muy malas, pero hay unas que son muy malas, pero debemos abstenernos, hermanos, de consumir las cosas malas, y hay que tener moderación con las cosas buenas, porque Dios quiere que demos un buen testimonio, y este cuerpo Dios nos lo dio para glorificarlo. Ahora ya no necesitamos droga ni alcohol para vivir. Es importante que tú sientas que de parte de Dios vas a recibir lo que necesitas, y ya teniendo lo que necesitas, pues ya no es necesario hacer ese tipo de cosas que nos llevan al cautiverio, que nos hacen hacer muchas cosas a veces malas. Muchos quieren caminar con el Señor, pero quieren seguir practicando esas cosas que hacían antes y terminan, no van a poder caminar. Si tú quieres caminar con el Señor, tienes que aceptar que es una vida disciplinada por amor al Señor. Te va a ir bien, es para bendición y para que tú des testimonio. Dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es cierto, estamos en una batalla, estamos en una carrera. Si quieres ser premiado, tienes que hacer las cosas disciplinadamente. Un atleta de alto rendimiento se tiene que cuidar a qué hora se acuesta, cuánto come, cómo come, dónde va y todo, porque tiene un propósito, tiene un objetivo, ganar una medalla, bajarle el tiempo, superar una marca. Nosotros también tenemos el propósito, y Dios tiene el propósito de que seamos testigos de Él. Por eso tenemos que rendirle nuestra vida y estar dispuestos a disciplinar las áreas de nuestra vida que pueden ser un estorbo para alguien más. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así que tenemos que no escondernos como pasó en la Edad Media. Muchos pensaron que el pecado está en la sociedad, en el mundo, y que si huían allá a meterse a un convento, a un lugar encerrado, ahí iban a ser libres del pecado. No, hasta allá los alcanzó el pecado. Tuvieron que cerrar
esos conventos, esos lugares en la Edad Media, porque había mucha maldad. Porque la maldad no está nada más afuera, está dentro del corazón de nosotros. Por eso es necesario que Dios nos ayude a cambiar. Ríndete, no se trata... El mal está en la naturaleza humana, esa debilidad, esos pensamientos y sentimientos, emociones que nos quieren llevar lejos de Dios, pero a través del Espíritu Santo, al rendirnos a Dios, podemos tomar dominio y control de estas pasiones y vencerlas. A veces nosotros no queremos cambiar y por eso seguimos haciendo las cosas que están mal, pero si queremos cambiar, le pedimos a Dios que arranque eso de nuestro corazón y Él es poderoso. Si tú quieres cambiar, dejar algún mal hábito en tu vida, pídeselo a Dios de corazón y verás que te lo va a quitar. Pero a veces no lo hacemos porque tenemos una dualidad, un odio y un amor por el pecado. Pero si seguimos practicando eso, vamos a sufrir, vamos a tropezar, no vamos a avanzar y nadie se va a dar cuenta que somos cristianos. No va a haber una luz que irradie tu vida. Así que es necesario llenarnos de la luz de Dios. Es muy importante el testimonio que damos. Es muy importante el testimonio que damos porque hay un futuro. La Biblia habla de dos realidades, el infierno y el cielo, dos futuros, una eternidad en el infierno o en el cielo, y la gente está en medio de esa decisión. Nadie va a ser condenado por sus pecados, va a ser condenado porque rechaza la oportunidad de salir de eso. Ama al mundo tanto que no quiere caminar con el Señor, pero nosotros debemos hacerle más fácil a las gentes, a los que quieren hacerles más sencilla el caminar hacia Dios. Y ellos se fijan, ellos buscan a quién seguir. Ahorita desgraciadamente cada vez menos y menos hay menos modelos para seguir, porque la gente está sucumbiendo ante el pecado. Y es necesario que en ese tiempo nosotros alumbremos con la luz del Señor como un faro en medio de la oscuridad que puede guiar a los navegantes al puerto, o como algunos cuando navegaban veían las estrellas. Tiene que haber una luz y ellos se guiaban. Así nosotros nos ayuda a Dios a ser guías para que otros puedan conocer al Señor. Sabemos que el único camino que lleva al Padre se llama Jesucristo. Es la verdad, hermano, y es hermoso. Mientras que los hombres, por pretexto, por muchas maneras, tratan de hacer a través de la religión su propia escalera al cielo, y que no es posible, como en la antigüedad, en la Biblia nos habla una historia en el capítulo 11 de Génesis, de que los hombres quisieron hacer una torre que llegara hasta el cielo. Y no es posible ni siquiera físicamente hacer eso. Así que nosotros necesitamos entender que del cielo más alto llegó el Señor a la tierra para acercarse a nosotros. Está tan cerca de nosotros la salvación a través de Cristo, que lo único que tenemos que hacer es identificarnos con el Señor y caminar con Él, y Él nos va a llevar hasta la presencia de Dios. Así es la vida cristiana. Ya no eres tú sola, tú solo, hermano, que acabas de venir a Cristo, sino ya es Cristo viviendo en ti. La lección número 2 es importante. Yo voy a hacer trabajar esto para volver a poner estas clases todas, estamos abriendo un canal de YouTube y bueno, hacerlo de alguna manera que sea más claro para ti y puedas aprender mejor de este camino. Entonces, Cristo está en ti para ayudarte a vivir esa vida que necesitas vivir. Finalmente, hermanos, nosotros somos como un barro cuando vemos a Cristo, y Él es el alfarero, y el propósito de Dios es hacernos de tal manera que podamos glorificar al Señor, que nuestra vida pueda honrar a Dios. Así que es importante entender eso, que hay dos maneras. Si no honras a Dios, lo vas a deshonrar. O das un buen testimonio de tu Señor, o darás un mal testimonio, y es tu decisión hacerlo. Todos los cristianos experimentamos en algún momento el dar un mal testimonio y es algo malo, o dar un buen testimonio y es algo bueno. Así que, por ejemplo, hay casos en la Biblia. Un caso muy mencionado en la Biblia es el caso del rey David. El rey David era un hombre muy importante y era un hombre que amaba a Dios con su corazón, pero en un momento él se descuidó. Siendo rey, en lugar de andar interesado en las cosas del reino o salir a la batalla, se quedó en la ciudad de Jerusalén, y desde ahí él vio desde su terreno una mujer que se estaba bañando. Y ahí abrió las puertas de su corazón. Él, siendo el rey, mandó a traer a esta mujer y cometió el pecado el adulterio, porque ella estaba casada. Después, posteriormente, fue descubierto por Dios el pecado de David y mandó un profeta a hablar con él.
Y fíjense lo que dice en 2 Samuel, capítulo 12, del 13 al 15. Dice, entonces dijo David a Natán era el profeta, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Entonces, ¿qué pasó? El rey David, por haber pecado contra Dios, y ser un rey justo, ser un rey cristiano, ser un rey que amaba a Dios. Cuando se enteraron las gentes lo que había hecho, dijeron, no, ¿y eso qué es el rey? Y ese rey supuestamente era un rey que amaba a Dios. Entonces blasfemaban de Dios. Así que nosotros, al decir que somos cristianos, podemos blasfemar del Señor y poner en mal a Dios y poner en mal a la obra de Dios. Así que es importante que nosotros con nuestra conducta, la conducta es importante para que alguien se salve. Por ejemplo, el apóstol Pedro en 1 Pedro 3, del versículo 1 al 7, está hablando con mujeres cuyos maridos no eran cristianos y les dice así, dice, así mismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Entonces, vemos que en este caso el apóstol Pedro le pide a las mujeres cuyos maridos no son cristianos, que ellas actúen con respeto a sus esposos, que se comporten de una manera que puedan ellos darse cuenta que ellas son diferentes. Y a través de esto muchas mujeres han podido alcanzar, el Señor ha alcanzado a muchos maridos cuyas mujeres se han estado dispuestas a darles un buen testimonio. Así que parte ya al terminar nuestro discipulado entendemos que Dios quiere que le sirvamos. No solamente que estemos con Él o vengamos a la iglesia, sino que también sirvamos al propósito de Dios. El Señor está mandando la semilla, esparciendo la semilla de su palabra a lo largo y ancho del mundo, y por eso necesita que nosotros prediquemos con nuestra palabra. Pero antes de predicar con la palabra es importante predicar con el ejemplo. Y debe ser algo natural en el sentido, si buscas a Dios en verdad y te rindes a Dios, es natural que tú puedas cambiar, que haya una luz en ti y que esto genere una oportunidad para que el día de mañana tú le puedas presentar la palabra a alguien. Así que por eso volvemos al asunto de que el Espíritu Santo y la palabra son cruciales en nuestra vida cristiana. Nosotros nada podemos hacer en este mundo sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 enemigos, yo se los mencionaba: nosotros mismos, nuestra propia carne, el mundo que nos rodea, porque está diseñado de tal manera para ir en contra de las cosas de Dios intencionalmente, y una fuerza y una entidad que es el Satanás, que es el enemigo que está tratando siempre de resistir y de hacer tropezar a la obra. Entonces no podríamos hacer absolutamente nada contra todo esto sin la ayuda de Dios, el Dios Todopoderoso, el que es invencible. Y es necesario, por eso, cuando recibimos a Cristo, Él viene a nuestro corazón y comienza a hacer una obra. Fíjense lo que dice Romanos 8, versículo 9. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios está en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Para que seas un verdadero cristiano, el Espíritu Santo tiene que venir a tu corazón. Sin la presencia del Espíritu en tu vida no es posible, serían esfuerzos humanos inertes. Entonces el Espíritu de Dios viene, y si eres cristiano, ya el Espíritu de Dios tiene que tomar control de tu vida. Ya no estás conectado al canal de la carne, sino al canal del Espíritu. Ya tienes una conexión espiritual con el Señor, y de ahí van a venir las fuerzas que necesitas, la sabiduría, el poder, y las emociones y los sentimientos que vienen del cielo. Pero es necesario que crezca, buscar a Dios, rendirle nuestras vidas. He insistido mucho en decirles que la vida cristiana no es tanto de lo que tú vayas a conseguir, no es como que tú seas un soldado que va a hacer cosas heroicas y que llegues hasta la cima de la montaña. No, el Señor ya llegó, ya Él fue el héroe, ya ganó todo. Lo que tienes que hacer es tomar de todo lo que Él nos ha dado, soltar lo que te estorba y rendirte al Señor y tomar de lo que Él te dio. Él ya lo ganó para nosotros. Toma la armadura que Dios te dio. Gálatas 4:6 dice, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones, clamando,
Abba Padre. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre. Entonces ya no estoy yo solo, ya no estás tú sola, es el Espíritu Santo el que te va a ayudar, pero tienes que buscar esa ayuda. Y si tú quieres vivir una vida en el mundo, no vas a tener la ayuda del Espíritu Santo, porque Él no va a convivir con esas cosas. Por eso hay que apartarnos para buscar a Dios. En medida que busques a Dios, entre más busques a Dios, más fuerte vas a estar. Primera los Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Ahora, el apóstol Pablo le está hablando a los corintios, en la vida allá en ese tiempo, los griegos, ellos tenían muchas cosas, ellos pensaban que no era malo el adulterio, que la inmoralidad sexual era algo simplemente como un apetito, como el hambre de comer. Entonces no es cierto, la Biblia nos habla de que Dios quiere una conducta correcta y Él ha establecido las reglas del juego y ha establecido que tengamos cuidado en lo moral y en muchas áreas de nuestra vida. Así que debemos entender que ahora que estamos en Cristo, Dios nos ha llamado a lo que le llaman una santificación, no como lo ve la iglesia tradicional, que es pues ver a una persona que nunca ha sido así, ¿verdad? Lo transforman en una persona sin faltas y le ponen una aureola en la cabeza. Eso no es así, pero sí es una persona que está fortalecida y que puede derrotar a su propia carne, esos deseos y pasiones malas, y alejarse de ellas para ir por el camino de Dios, crecer y fortalecerse en esta vida que Dios quiere, apartarnos de lo malo y tomando lo bueno. La Biblia dice que vamos a encontrar felicidad en hacer eso. Feliz es el hombre, dice la Biblia, que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que ponen su amor en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Por eso cuando el primer paso al Señor es el arrepentimiento, tú tienes que haber entendido que la vida del mundo no tiene nada para ti, has de haber sufrido mucho viviendo en el mundo, ser rechazado, hacer cosas malas, y por eso ya vienes al Señor, porque sabes que no quieres vivir de esa manera. Entonces, ya que vienes a Cristo, tienes que aprender a dejar aquellas cosas para caminar con el Señor, porque Dios te quiere usar como un testimonio. Efesios 1, 13 al 14 dice: también en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, Dios ya nos hizo sus hijos y nos ha prometido la herencia, una herencia celestial, y el adelanto de la herencia es el Espíritu Santo. Así que debemos, por eso que la iglesia y el cristiano y el pastor, el discípulo de Cristo, necesita tomar todo lo que el Espíritu Santo puede hacer para poder vencer en esta tierra. Es imposible que podamos hacer algo significativo sin la ayuda del Espíritu Santo, pero Él ya está en nosotros. Si somos verdaderos cristianos, estamos sellados, Él viene. Tenemos que aprender entonces a convivir y a caminar unidos al Espíritu Santo que Dios nos dio para vencer. La Biblia dice en Juan 16:14: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que tenemos un maestro, un ayudante, un consejero, un protector en el Espíritu Santo que está aquí. Entonces tenemos que buscar esa llenura, ese fortalecimiento del Espíritu Santo, y vamos entonces a poder ser buenos testigos. La Biblia dice que mientras los discípulos, después de la muerte del Señor, quedaron todos confundidos, maltratados, atemorizados, aún después de que vieron el resultado del Señor, aún seguían dudando y no creían en el Señor. Pero después de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, sus vidas fueron cambiadas radicalmente. Entonces sigue siendo, la obra del Espíritu sigue siendo radical todavía en estos tiempos. Tenemos entonces que buscar la llenura del Espíritu Santo. Si tú quieres caminar con el Señor, tú no lo vas a poder hacer solo. Tienes que humillarte y buscar la ayuda del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a usar para la gloria del Señor, para su propia gloria. Entonces la Biblia habla de que Jesús y Dios es nuestro ejemplo, y nosotros estamos creciendo y debemos parecernos más y aprender
a caminar con el Señor. Él nos decía en su palabra que seamos como Él. Él era humilde, sencillo de corazón, y dice, así van a hallar el descanso para sus almas. Tenemos que aprender a ser como Cristo, aprender de nuestro Padre, aprender de nuestro Señor y a obedecerle, a hacer las cosas como Él. Siendo así vamos a poder vencer. Son las herramientas que Dios nos ha dado. Dice la Escritura en Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense qué tremendo. El pecado es un poder tremendo, y todos aquellos que han anidado, han hecho crecer en su vida algún tipo de pecado en especial, por ejemplo las drogas, llegan a dominar de tal manera que muchos terminan pues mal, terriblemente, se suicidan, mueren, pierden su mente, caen en el hospital y caen en una cárcel. Es terrible lo que el pecado quiere hacer con nosotros, consumir nuestra vida, destruirnos, como un cerillo, ¿verdad? Que prendes y lo dejas así, pues te va a consumir hasta lo último. Pero la Biblia dice que nosotros, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, nosotros ya somos libres. Hermanos, es hermoso saber esto, somos libres, ya no tenemos que tener cuidado de qué tocamos, de qué no tocamos, pero somos libres para servir al Señor. Ya no debemos ser dominados, ya no estamos bajo el juicio de Dios, porque Cristo murió por nosotros. Somos libres del juicio, ya somos libres. Él murió y pagó por nosotros, así que por eso usemos esta libertad que tenemos para ayudar a otros a conocer a Cristo. Dice que hay algo muy especial acerca, los frutos de la carne son terriblemente malos, pero los frutos del Espíritu son estos, dice la Biblia en Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. Fíjense, dentro de nosotros el Espíritu Santo va a producir un fruto de amor, de alegría o gozo, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de humildad y de dominio propio. Fíjense, todas estas cosas que necesitamos, el amor para nuestra familia, para el matrimonio, para predicar la palabra, para amar a los hermanos, la alegría que necesitamos para vivir. A veces mucha gente predican y dicen que el fin principal del hombre es ser feliz. Pues nunca va a ser feliz sin la ayuda del Espíritu Santo, porque siempre va a faltar algo. Este mundo está lleno de debilidad, de necesidades. Las cosas buenas a veces duran tan poco tiempo, pero lo que Dios te da es una alegría constante, una paz constante, una capacidad de resistencia constante para perseverar, para continuar hasta cosechar, para no darse por vencido, la amabilidad para tratar a la gente, la bondad que se requiere en este mundo de tanta necesidad, la fidelidad para sostener los compromisos que necesitamos tener, la humildad que hace que no nos mareemos ante el éxito, porque es terrible. Muchos quieren el éxito, pero se van a marear y van a caer desde arriba, se van a destruir. Aún es peligroso el éxito solo. Necesitamos por eso la ayuda del Espíritu Santo, el dominio propio, porque vamos caminando y siempre hay tentaciones, siempre hay peligros, y siempre cuando tú haces algo bueno, automáticamente alguien quiere tu lugar, y bueno, hay una lucha por eso. Necesitamos esa fuerza que viene del Espíritu. Todas esas cosas que les digo no están en la mente ni en las emociones humanas, son más profundas, por eso son más poderosas, pero ahí nada más Dios a través del Espíritu Santo puede darte esa paz que tú puedes decir, paz en medio de la tormenta. Decíamos, no, nosotros queremos todas estas cosas basadas en el amor, porque hay una relación muy buena de pareja, y una alegría porque pues todas las cosas salen bien, una paz porque pues hay tranquilidad, pero no, al contrario, todas esas cosas las puedes tener tú a pesar de todo lo que sucede exteriormente en el mundo o en ti. Por eso son cosas muy hermosas que nada más Dios te puede dar, y todas estas cosas si las cosechas y si tienes ese fruto vas a poder dar un buen testimonio, porque Dios te ha llamado para que des testimonio de lo que tú has aprendido, de lo que has visto y oído. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo en mi propia vida he tenido que experimentar también el tirón terrible del pecado, y a veces hemos dejado que eso nos estorbe. Si
Si tú quieres convivir, hacer la voluntad de Dios, y al mismo tiempo hacer cosas que no glorifican a Dios, no vas a poder ser útil. Por más capacidades que tengas, necesitas vencer al pecado. Y si vences al pecado con la ayuda del Espíritu Santo, vas a poder ser útil al Señor. Así que son dos leyes, como la ley de la gravedad y la ley de la aerodinámica, ¿verdad? Mientras está en operación una es más fuerte y puede vencer a la otra. Por ejemplo, la gravedad quiere decir si yo suelto este objeto va a caer hasta el suelo. Pero ¿cómo puede un avión volar y no caer? Pues mientras tenga las fuerzas de las turbinas y todo eso, y la aerodinámica diseñada, pues puede volar, pero si se le corta el motor, si ya no tiene combustible, va a caer. Así es, si tú mientras estás en el Espíritu, tú puedes volar sobre las circunstancias, pero si tú dejas de buscar al Señor, vas a volver a caer al suelo, porque la ley del pecado estará presente también al mismo tiempo. Por eso nos recomienda Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Mucha gente busca a través del alcohol pacificar su vida, olvidarse de sus problemas, pero pues simplemente es un engaño, porque al otro día va a estar crudo y va a ser peor. Los problemas siguen estando igual y además se siente mal físicamente. Entonces no fue mucha ayuda, pero el Espíritu Santo provoca esa alegría, ese gozo, esa paz. Pero la gente dice, es para convivir, para sentirnos a gusto. Bueno, eso, en lugar del vino, usa mejor el vino del Espíritu Santo, ¿verdad? Que ese te va a ayudar mejor. Hay que llenarnos del Espíritu Santo. Les decía que somos barro en las manos del alfarero. Dejemos que Él nos moldee nuestra vida, nuestro carácter. Va a ser tan rápido como tú te dispongas o tan tardado como tú quieras. Y vas a ver que es terrible no dar un buen testimonio, porque Dios nos va a llamar a cuentas si estorbamos a alguien y por causa, en parte de nosotros, porque la gente se va a condenar por sí misma, pero en parte nosotros podemos hacer que alguien pueda recibir al Señor o lo pueda rechazar. Así que es importante no estorbar a nadie en la manera que vivimos y somos, hablamos, nos comportamos. La Biblia quiere que vivamos una vida sin ataduras del pecado. Es algo tremendo porque tú tienes que mismo enfrentarlo. A Dios, Él le importa no solamente cómo vives en el exterior, en lo que la gente ve, sino Él sabe lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón. Y es terrible a veces lo que está en la mente de los cristianos. Estamos en la iglesia y están pensamientos y hay emociones malas y no debes permitir que esos pensamientos y esas emociones te gobiernen y estén en ti. Debes de inclinarte y buscar al Señor para que se expulsen de tu vida esas cosas. Y si vuelven a venir otra vez, las vuelves a echar fuera. Porque a Dios le importa lo que sientes y lo que piensas. El pecado no es algo que llega y crece de un momento así instantáneamente, sino que va creciendo poco a poco, se va fortaleciendo, va tomando partes de nuestra vida. Por eso hay gentes que llegan a hacer cosas tan terribles, porque el mal no se detiene tampoco, empieza a cundir y llena hasta que toma la gente y la utiliza como un juguete, pero es terrible. Y pues nosotros debemos de aprender a vivir sin ataduras. Por eso no es a veces delicado poder tratar esto, pero no debes de vivir así. Eres sincero, pero eres débil también en la carne, pero tienes que buscar ayuda de Dios primeramente, también apoyarte en gente que te ama, gente que no tiene esos problemas. Y ahora hay que tener cuidado con lo que decimos, porque a veces la información tiene dos usos, para bien o para mal. Así que a veces no es necesario dar tanto detalle a la gente, pero sí pedir apoyo en oración, y especialmente con la gente que amas y que te ama a ti, que realmente se preocupa por ti. Cuando tú tienes una lucha o algo, ayúdenme a orar, porque yo como pastor les he dicho a los hermanos, ayúdenme a orar, porque yo también soy un hombre, esa es la verdad, y necesito de la ayuda de Dios para poder hacer este trabajo. Yo quiero estar aquí hablándoles a ustedes de Cristo, pero siendo una luz para los que están aquí, los que me conocen hablar y me puedan ver. Y entonces el Señor ha venido para romper las cadenas y gracias a Dios me ha libertado. Yo puedo servirle ahora. Entonces hay que buscar la comunión con el Señor. Amén. Cada día, yo les decía, la estrategia de un cristiano para la victoria es la búsqueda de Dios. Si buscas a Dios vas a vencer. Si te apartas del Señor, te descuidas, te llenas del mundo, vas a caer. El pecado, tu carne se va a fortalecer y te va a dominar.
Si tú buscas a Dios, tu espíritu se va a fortalecer y va a dominar a tu carne. Es tu decisión. No eres esclavo, tú decides qué vas a hacer. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es mejor que dediquemos nuestra vida a hacer la voluntad de Dios. Es mejor. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que, aunque no sepamos, lo que realmente deseamos nosotros es la voluntad de Dios. Porque al final nosotros deseamos lo que es completo, lo que es agradable. Bueno, la voluntad de Dios nos lleva a hacer las cosas agradables y perfectas. Y esto, que es una obra de Dios, eso le ayuda a Dios en su propósito para alcanzar a otros. Así que dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que hay que depender del Señor. Tú no eres Dios. Eso es lo que tienes que entender. Tú no eres Dios. Por eso descansa en el Señor y fortalécete en el que es Dios, para que tengas la fuerza que necesitas para vencer y gobernar en este mundo para Dios, en todas las áreas de tu vida. Hay que llenarnos entonces del poder de Dios. Y entonces vamos a poder cumplir esta primera parte del propósito de Dios, que es ser un instrumento en las manos de Dios. Dios quiere que seas un instrumento en sus manos. Amén. Así que es importante entonces ver esto. Y regresamos entonces a ver esto, que es el principio, en la clase se llama el testimonio de tu vida. Y este versículo es muy clave, 1 Corintios 10, 31 y 32. Al final, yo creo que la última sesión voy a pasar tiempo para que repasemos los versículos que debieron haber aprendido. Entonces dice la Escritura, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Así que Dios nos ha llamado para ser testigos, sin palabras primero. Es importante que podamos dar un testimonio sin la palabra. Después, lo que vamos a ver en la lección 11, que hay que aprender a dar un buen testimonio conociendo la palabra de Dios, pero primero es muy importante el respaldo del testimonio de nuestra vida. Que si estamos viviendo sinceramente para Dios, entonces el Espíritu Santo nos va a llenar, nos va a ayudar y vamos a poder dar buen testimonio. Así que te recomiendo que busques al Señor, que sigas adelante, que repases todas estas clases, no las sé que ya las hayas visto. Estas 3 lecciones que vamos a aprender son cosas que vamos a recordar toda la vida cristiana. Ninguna son de desechar. El testimonio de un cristiano debe ser todos los días. No importa si ayer fuiste un buen testimonio, ¿cómo está tu testimonio este día? Eso es lo importante. Y así todas las otras lecciones son para diario. Así que gracias a Dios por eso. Vamos a terminar orando y que el Señor los bendiga. Padre, te damos muchas gracias por esta lección, por esta clase. Yo te ruego que seas con mis hermanas y mis hermanos, Señor, y que nos des la victoria. Ayúdanos a dar un buen testimonio con nuestra vida y llena nuestros corazones. No se trata de engañar a nadie, de fingir nada, sino haz una obra poderosa en nuestro espíritu que sea evidente para otros, Padre, como una luz que alumbra, Señor, en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces nos vemos Dios mediante para la lección número 11. Que el Señor los bendiga y los guarde. Hasta la próxima. Dios los bendiga.